no te voy a obedecer, nada, 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 yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y cuando le dije las últimas palabras, salgo corriendo del balcón, la primera habitación que encontré, me encerré. Y cuando pasaban las horas que yo no abría, comenzaban a tocar. Mira, y yo con una fiera, pero con coraje con Dios. Mire mi hermano, cuando, ¿sabe qué? Me dejaron allí encerrada, yo no regresé a Fajardo. Llamaron a Fajardo para aquietar a mamá. Déjenla aquí, Dios está obrando sin decirle nada. Hermano, y llegó al otro día, y yo encerrada. Pero ¿sabe qué? En ese hogar, era un hogar de oración. Todo el mundo oraba. Y de 3 a 4 de la tarde, todos los días, yo no lo sabía, lo supe después. Todos los días, toda la familia se reunía a hacer una hora de oración. Todos los días, hermanos. Y yo esperé, porque yo no quise presentarme, yo no quería ver a nadie. Yo tenía coraje con Dios, porque Dios le había bochinchado a aquella señora, decía yo. Mira, hermano, y cuando supe que ya estaban todas las rodillas, todos, en la hora de oración que era de 3 a 4, yo salí. Y cuando yo salí del cuarto para irme a respirar, porque decía que el aire me estaba faltando, cuando yo los veo a todos de rodillas, nadie me vio, todos estaban así. Pero en ese hogar habían 2 nenes, uno de 5 y otro de 7 años, de 6 a 7 años. Pero desde allá de Nueva York yo conocí y tenía referencia que eran bien traviesos, solo eso, que eran traviesísimos. Y cuando yo los veo, usted sabe que los nenes son bien inquietos. Cuando yo los veo así, estaban los 2 de rodillas, quietecitos así, hacia la pared. Y cuando yo pasé, lo único que me llamó la atención fueron esos 2 nenes. Y cuando yo pasé, que iba para la calle así, que nadie me oyera, yo dije en mi pensamiento, ¿qué travesura estarán planeando esos tipos? Fue lo que yo dije. ¿Qué travesura? Pues mire, me fui a la calle y allá me despejé el coraje de todo. Y cuando regreso a la casa, eran las 4 de la tarde cuando ya la oración había terminado. Y cuando terminaron, ellos tenían por costumbre que cuando terminaban de orar hacían una rueda así. Y la hermana leía la palabra. Y ahí oraban y ahí terminaba la oración. Y cuando yo llegué estaban en esa. Yo me paré en la puerta. Y cuando yo me paro hacia la puerta, estaban así, ella buscando la palabra y todo el mundo así como en un círculo. Ese nene, el de 7 años, el de 6 años para 7, dice, mami, yo quiero decir una cosa que Dios me ha dicho. Dijo el nene de 7 años. Y entonces la mamá le dice, cállate la boca y no digas disparates, que están leyendo la palabra de papá Dios y tú estás interrumpiendo, cállese la boca. Y el nene sale y dice, mami, lo que Dios me ha dicho es de Merari. Y no lo querían dejar hablar, pero allá en la puerta, cuando yo lo oí, mi corazón se me quería salir. Comenzó a latir con fuerza. Un niño de 6 para 7 años decir una cosa así, hermano, y mi corazón se me quería salir. Y la mamá decía, si sigue con eso, te voy a pegar, le dijo la mamá. Entonces yo salí y le dije, mira, aunque sea un disparate, déjalo que lo diga. Y el nene dice, es que cuando yo estaba volando allí, así dice, el Señor me habló y me dijo que hoy a las 6 de la tarde le va a dar una pela a Merari, porque él está tratando con ella y ella no lo obedece. A las 6 de la tarde. Mire, cuando ese niño dijo eso, la mamá del nene, que siempre los controlaba con una correita que se ponía en la cintura, y comienza a sacarse la correa y le dice, por decir ese disparate tan grande, quien te vaya a dar una pela a ti soy yo. Y comenzó a sacarse la correa, pero el corazón mío se me quería salir, hermano. El corazón mío era dando latidos así, y la mamá sacándose la correa para pegarle al disparate del nene. Y el nene, cuando vio a la mamá que se estaba sacando la correa para pegarle, comenzó a correr y iba a pasar por donde yo estaba. Y cuando pasó, ahí yo lo agarré y me lo llevé hacia el balcón y comencé a interrogarle. Mira, yo te vi, tú estabas allí arrodillado,
Pero ¿sabe qué fue lo que te pasó? Tú te quedaste dormido y soñaste que Dios me va a dar una pela, ¿verdad que sí? Tú lo soñaste, tú soñaste eso fue un sueño, ¿verdad que sí? Y yo quería que el nene me dijera que sí. Hermano, y yo, ¿verdad? Fue un sueño, ¿verdad? Y yo lo jamaqueaba. Y ese nene me dice, mira para el cielo. Me dice, y cuando yo hice así me dice, ¿tú ves aquella nube blanca? Me dice, detrás de aquella nube está Jehová Dios. Y él fue el que me dijo que a las 6 de la tarde te va a dar una pela. Mire, hermano, yo lo dejé. Y cuando yo entré, que estaba la mamá, la hermana del don de discernimiento y otros más de la familia que estaban en el círculo de oración, la hermana me dice, Merari, ¿y esa cara? Y yo le dije, no, hermana, yo lo único que quiero hacer una pregunta es, ¿cómo Dios da pelas? ¿Cómo Dios pega? Y me dice, ¿qué? ¿Tú le has creído el disparate al muchachito? Mira, cambia esa cara, me dijo la hermana. Cambia esa cara, sonríete. Ese es el disparate más grande que yo he escuchado. Ponte contenta, hermano. Y cuando ella me dijo así, me tranquilicé. Y me quedé tranquila. Y eran las 4 de la tarde, iban a ser las 5 de la tarde en todo lo que pasó. Hermanos, ya yo no iba a regresar a Fajardo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? ¿Sabe qué? Mire, bueno, eso fue una cosa, eso fue una cosa terrible, mi hermano, eso fue una cosa terrible. Porque él dijo a las 6 de la tarde. ¿Y sabe qué? Cuando me dijeron así, yo salí al balcón y yo dije, ¡mira! ¡Dios! Y comencé a insultar al Señor, hermano, a insultar al Señor. ¿Y sabe qué? Mis amados hermanos, a las mismas 6 en punto de la tarde, a las 6 en punto de la tarde fue que comenzó la odisea para mí. Hermanos, yo sentí, cuando yo estaba así, quietecita, y yo sentí cuando alguien me tocó. Y cuando me tocó, me acogió. Pero ¿sabe cómo fue que sucedió eso? La hermana iba a predicar en una iglesia que se llama Betania, en Villa Palmeras. Betania. Y entonces yo me quedé y yo le dije, hermana, yo voy a quedarme. Y si usted quiere, pues yo voy a la iglesia con usted. Pero mi traje está estrujado. Y ella me dijo, pues vamos a la tabla, vamos a plancharlo. Y ella me puso la tabla en un cuartito, la tabla de planchar. Y cuando me puso la tabla me dice, pues quítate el traje y de eso, y que yo voy a orar un ratito porque yo tengo que pasar plancha también. Pero voy a orar un ratito antes lo que tú terminas. Y ella se arrodilló así en el mismo cuarto y yo me quedé planchando, pasándole plancha a mi vestido. Cuando yo le pasé plancha al vestido, que yo lo saco de la tabla de planchar para ir esa noche a la iglesia Betania, de allí de Villa Palmeras, hermanos, yo saqué mi vestido, lo tendí encima de la tabla. Y cuando lo tendí, usted sabe que la plancha queda aquí así. Era las 6 de la tarde, hermanos. ¿Pero qué? ¿Qué? Un nene de 6 años, a 7. ¿Qué usted le va a creer? Pero yo, hermano, lo que me pasó fue una cosa terrible. Cuando yo hice así, que voy a agarrar la plancha, yo no llegué a agarrar la plancha. A mí me agarraron este brazo. Y cuando me lo alzaron así, y cuando mi brazo quedó así, yo hice así, y traté de llamar a la hermana que estaba como está el hermano, ahí, pero de rodillas, orando en silencio. Y yo no pude llamarla, solamente sentí un golpe en la cabeza. Y cuando sentí ese golpe aquí en la cabeza, me tiró encima de la tabla. Y cuando la tabla cayó al piso, ahí fue cuando la hermana se puso de pie al escuchar el ruido. Y me decía, Merari. Y yo comencé a revolcarme por toda la habitación. Hermanos, tratando de sacarme unas manos que estaban encima de mí. Y yo trataba, y grita. Y comienza ese vecindario del 310 de la calle Colton. Están matando a alguien. Y yo gritando, yo me metía por todos los lugares, hermanos, en la habitación. Yo me revolcaba por todos los sitios, porque aquellas manos yo las sentí encima de mí. Y de momento yo sentí cuando me levantó. Y cuando me levantó del piso, me tiró. Y cuando me tiró, yo caí boca abajo. Y cuando yo estaba boca abajo, gritando, y todo el mundo en la calle, ¿qué es lo que está pasando?
Yo siento cuando me agarran por aquí, por la cabeza, y empiezan a dar mi rostro contra el piso. Mi rostro contra el piso. Y antes que me desbaratara la boca, hermano, por mi propia boca, el Señor habló, ya que yo no le creía a nadie, ya que todo el tiempo yo decía